entender, entiendo para creer. Fe y razón, mente y corazón, buscando la verdad, convergen en Dios. Mente y corazón. Amados y amadas, bienvenidos a otro programa de Mente y Corazón. Creo para entender y entiendo para creer. Les saluda como siempre su amiga y hermana en Cristo, doctora Beatriz Martínez, voz de ángel. Y en el programa de hoy vamos a continuar hablando sobre este controversial tema acerca de la creación y la compatibilidad entre la ciencia y la fe. En los pasados programas ya habíamos tomado el tema acerca de la existencia de Dios, precisamente hablando de que científicamente, experimentalmente, la existencia de Dios no se puede probar, pero eso no significa que no exista. A Dios lo experimentamos desde la vivencia, desde nuestro ser. También comentábamos en el último programa que la creación, tal como nos la presenta el Génesis, muchas personas se preguntan, ¿verdaderamente creó el Señor todo el universo en 6 días y el séptimo descansó? ¿Qué pasa con la teoría de la evolución de Darwin? ¿Qué pasa con todas las pruebas acerca de la generación del universo, con la gran explosión del Big Bang? ¿Qué pasa con la partícula de Higgs? ¿Qué pasa con tanta evidencia científica que el mundo propone como parte de esta creación y de esta evolución tanto de las especies como del ser humano? ¿Es todo esto verdaderamente compatible con nuestra creencia, con nuestra fe? ¿Puede un cristiano, en caso de nosotros, puede un cristiano católico creer en la palabra, creer en lo que dice, lo que narra el libro del Génesis acerca de la creación y al mismo tiempo ser, por ejemplo, evolucionista o ser darwinista? Sobre eso estaremos hablando en el programa de hoy. Lo primero que quiero hacer es citar específicamente al cardenal Ratzinger, cuando todavía no era papa. Dice, la fe es razonable. Y de eso se trata este programa, sabemos, de cómo toda nuestra fe, nuestra doctrina, analizarla. Sí, amado hermano, porque no se trata, como hemos mencionado en programas anteriores, de fideísmo, una fe ciega, una creencia ciega, lo dice la Biblia, así lo creo. No, nosotros, vuelvo y repito, estamos llamados a razonar. La razón es don de Dios y nuestra fe precisamente se enriquece cuando nosotros verdaderamente entendemos y profundizamos mejor en lo que creemos. Así que continúa el cardenal Ratzinger diciendo, la fe es razonable. La razón de la creación proviene de la razón de Dios. O sea, la razón en letra mayúscula, la razón máxima, la razón suprema que es Dios. De ahí es de donde viene la creación. La razón del mundo nos permite conocer la razón de Dios. Y el hombre lo que hace es abrir a la razón humana la verdad y el amor de Dios. Por esto no tenemos hoy por qué ocultar la fe en la creación. No podemos ocultarla, porque solo si el mundo proviene de la libertad, del amor y de la razón, solo si estos son los auténticos poderes que lo hacen consistente, fíjate, solo entonces podremos confiar los unos en los otros, acercarnos al futuro y vivir como hombres. O sea, no se niega la creación tal como la expone la evidencia científica, porque es compatible con la fe católica. De hecho, en muchas ocasiones San Juan Pablo II y el mismo cardenal Ratzinger, ya como nuestro Papa Benedicto XVI, se han pronunciado en que verdaderamente la ciencia ha aportado
una innumerable evidencia y una innumerable base que nos ayuda a entender mejor esta creación maravillosa de Dios. En ningún momento, excepto en unos puntos delicados que vamos a tratar a continuación en el programa, toda esta evidencia se contradice o se contrapone a lo que nos presenta el libro del Génesis. Quizás usted en este momento se está preguntando, pero es que el libro del Génesis me presenta la creación en 6 días, me presenta ese hágase, esa palabra de este Dios creador que crea el mundo, crea el universo de la nada y lo crea por amor, versus toda esta evidencia donde muchos científicos precisamente por esta evidencia tratan de excluir la presencia o la existencia de ese Dios creador. Y usted dice, ¿cómo puede ser una verdad y la otra también verdad? ¿Sabe qué? Las dos son verdades, solo que están presentadas de diferente forma. En la Biblia, el texto, como lo conocemos en el libro del Génesis, vuelvo y repito, como dije en el programa pasado, no pretende dar una explicación científica de la creación. No pretende explicar el por qué y el cómo surgieron y el cómo se formaron. El Génesis lo que nos trata de decir, lo que nos trata de educar, lo que trata de poner en nuestro corazón es que existe un Dios creador, que todo fue formado y creado por Él. La ciencia trata de explicar entonces el cómo, el por qué, y la evidencia que existe actualmente, vuelvo y repito, no contrapone o no contradice la verdad que también se nos presenta en el libro del Génesis. Cuando regresemos de esta pequeña pausa que vamos a hacer, entonces voy a adentrarme un poquito en esta teoría científica de cómo surgió el universo y todo lo creado por Dios. Ya volvemos. Mente, corazón. Amados y amadas, continuamos aquí en Mente y Corazón. Creo para entender, entiendo para creer. Con ustedes la doctora Beatriz Martínez, voz de ángel. Y estamos hoy discutiendo el tema acerca de la compatibilidad entre el relato del libro del Génesis de la creación y la evidencia científica que el mundo nos presenta acerca de cómo surge el universo. ¿Son compatibles una con la otra? La respuesta es sí. ¿Son ambas verdades? ¿Es una más cierta que la otra? No. Ambas son verdad, pero es una verdad que se presenta de una forma diferente, desde un punto de vista diferente y con una finalidad diferente. Explicábamos en el primer segmento que el relato del Génesis, la finalidad que tiene es presentarnos un Dios creador de todas las cosas. Ese relato comienza, sabemos, con en el principio, o sea, al comienzo, cuando no existía nada, creó Dios el cielo y la tierra. Cielo y tierra que derivan del griego cosmos, universo, es decir, en el principio, cuando no había nada, creó Dios el universo. Con ese hágase, con su palabra solamente. ¿Cree usted que esto verdaderamente fue así? Hágase el universo y se hizo. Porque los científicos presentan una evidencia totalmente diferente. Y una evidencia que quiere precisamente excluir a Dios de esa creación, como es una de las posturas de uno de los ateos más reconocidos de este tiempo y un genio de por sí, el astrofísico Hawking. Pero, ¿cómo podemos combinar tanto lo que dice la ciencia como
nuestra fe en ese Dios creador que por su palabra, por su hágase, creó todo el universo. Vamos a transportarnos un poquito al siglo XIX. El siglo XIX, que fue un siglo de grandes descubrimientos científicos. Siglo XIX donde al principio lideraba lo que se conocía como la ley de la conservación, y la ley de la energía. Hasta el momento el mundo estaba tranquilito, funcionaba bien. De momento comienza una oleada de nuevos descubrimientos y entonces entramos en la ley de la entropía, en la ley de la relatividad, en todas estas otras teorías que entonces van modificando esa creencia de que el mundo estaba tranquilito, estático, y ahora pues la materia se transforma, la energía se transforma, el mundo no es estático. Todo esto cambia el concepto que tenían también los científicos de la época. Resulta que luego comienza la teoría de la gran explosión o el llamado Big Bang. Muchos lo atribuyen a Feynman, pero muy pocos conocen que el verdadero padre de la teoría del Big Bang fue un sacerdote, Lemaitre. Así que comienza esta teoría donde básicamente dice que en un punto determinado, y se cree que eso ocurrió aproximadamente hace 13.800 millones de años, esa es la edad que se calcula que tiene la Tierra, hubo de momento un surgimiento de una materia, unos átomos que crearon de momento la materia, por lo que todo entonces existió una gran expansión del universo. De ahí surgieron también las estrellas, que se cree que prácticamente fueron 400 millones de años después de esa gran explosión, pero que de ahí surgieron todas las galaxias, que hay aproximadamente 100.000 galaxias que se han descubierto de esa gran explosión. Hay un punto importante en términos de esta creación o de este surgir del universo a través de la teoría del Big Bang, que ha sido comprobada científicamente, pero que no presenta necesariamente, como muchos científicos como Hawking quieren hacer, que fue una generación espontánea, fue algo al azar, es algo que está controlado simplemente por las leyes de la física y que por lo tanto no necesita de un Dios creador o de alguien supremo. Pero aquí tenemos que hacernos la pregunta, y aquí es donde tiene que venir todo este raciocinio, amado hermano. Si por las leyes de la física es que espontáneamente se crea, ¿verdad?, el universo, y hay que tener un detalle también importante, porque no necesariamente ese surgimiento del universo significa que es el origen, sino ese comienzo. Hay que definir entre origen y comienzo. Pero si es por las leyes de la física, entonces, ¿de dónde surgieron las leyes de la física que ordenan entonces toda esta naturaleza, si el mundo todavía no ha sido creado? Es una cosa tan maravillosa, amados hermanos, porque no importa cómo la ciencia trate de presentar este comienzo del universo o este origen, siempre queda una pregunta que nos lleva indiscutiblemente a Dios creador. ¿Es incompatible esta teoría con el hágase en un solo día? Dios creó el cielo, la tierra, creó el día, la noche, luego creó la luz, las estrellas. Pues realmente no. El relato del Génesis, cuando nosotros lo estudiamos, vemos que lleva un orden. El mundo también ha llevado un orden que se ha expandido por millones de años, pero que está ahí también presente. ¿Qué había antes entonces de que esa materia se formara y generara esa gran explosión que llamamos el Big Bang? De ahí los científicos han descubierto que todavía existía lo que se conoce como la partícula de Higgs, o lo que muchos científicos han llamado la partícula de Dios, tratando de hacerlo a manera de broma, pero sabe que no va muy lejos de la realidad.
Así que de la nada es de donde el Señor, donde Dios creador formó lo que llamamos universo. Que sea literal como en el Génesis, en un día, 24 horas, como muchos han querido hacer, no necesariamente, porque la evidencia científica nos muestra que esa creación ha sido paulatina y ha tomado muchísimos años. Y yo pregunto, qué maravilloso diseño del Señor, precisamente crear algo que vaya poco a poco formándose hasta llegar a ser lo que hoy conocemos como el universo. Hacemos una pausa y regresamos con más de Mente y Corazón, hablando un poquito sobre la compatibilidad del libro del Génesis, la creación y la evidencia científica. Mente y corazón. Amados y amadas, regresamos a Mente y Corazón. Creo para entender y entiendo para creer. Se dirige a ustedes la doctora Beatriz Martínez, voz de ángel. Y hemos estado discutiendo en el programa de hoy el tema acerca de la creación, tal y como la presenta el libro del Génesis y la evidencia científica sobre el origen del universo. La pregunta, ¿son compatibles esta evidencia científica con nuestra fe, con nuestra creencia en un Dios creador que con su hágase creó todo el universo, el cielo, la tierra, el sol, las estrellas y todo lo que en ella existe? La respuesta es sí, pero tenemos que ver cada una desde su perspectiva. Voy a citar a Santo Tomás, que decía y que pensaba que ni la ciencia ni la filosofía podrían saber verdaderamente si el mundo tuvo un comienzo. Santo Tomás señalaba que en cuanto a la forma de interpretar el Génesis, que lo esencial es el hecho de la creación y no la manera o el modo de la formación del mundo, que es lo que las ciencias naturales entonces tratan de explicar. La hipótesis que se ha impuesto durante los últimos decenios en el mundo científico afirma, por el contrario, que el universo ha comenzado a existir en un punto determinado y describe gráficamente este momento como una gran explosión o gigantesco estallido, que es lo que hablábamos acerca del Big Bang, a partir de un punto dimensional de pura energía y que ocurrió al azar. Y comentábamos en el segmento anterior que este azar, nosotros sabemos y creemos dentro del plan perfecto del Señor que no ocurre así. En el momento preciso el Señor crea, ¿verdad? Ese universo maravilloso en un diseño perfecto, en un orden perfecto que supera, amado y amada, nuestra capacidad racional. Si bien es cierto que las ciencias naturales, la astrofísica, la biología, han traído al mundo una evidencia maravillosa de lo que es la creación, esto también tiene un límite, un límite. Y el hecho de que la ciencia no pueda probar tampoco el que todo esto haya surgido por ese Dios creador, no significa que tampoco sea cierto. Si uno entra a una habitación que está totalmente a oscuras y entra con una linterna, que es un instrumento que conocemos muy eficaz para generar, ¿verdad?, luz y alumbrar. Pero la luz que puede generar esa linterna solo va a cubrir un espacio en específico de esa habitación. El resto de la habitación que queda en oscuridad no la vemos, pero no significa que no esté ahí. De igualmente, así es la teoría en la ciencia. También tiene unas limitaciones y depende del instrumento que se utilice para medir. Nosotros tenemos el relato del Génesis y tenemos la evidencia científica del momento de la creación. También podemos poner un ejemplo en términos de esa materia. Si nosotros vamos a construir, por ejemplo, un mueble de madera, ese mueble, ¿de dónde sale? ¿De dónde nace?
necesita primero tener una materia, la madera de un árbol. Esa madera entonces se extrae, se le da esa forma, se diseña cómo va a ser ese mueble, sea una mesa, sea una silla, sea un estante, y luego entonces se crea. De la misma forma, Dios también creó, diseñó la forma como sería el universo, que fue exactamente en 6 días. El relato del Génesis no pretende explicar científicamente, vuelvo y repito, cómo surge todo el universo y toda la creación. Pero la evidencia científica que se presenta, siempre y cuando no excluya a Dios, y como decíamos en el segmento anterior, siempre va a haber una interrogante, porque si de la nada se crea, ¿de dónde, verdad, de esa nada surgieron esos elementos? Siempre nos va a llevar al Señor. Quería leerte también textualmente, donde dice: cuando los seres humanos crean cosas, lo hacen partiendo de material ya existente para producir algo nuevo. Y el acto humano de crear no es la totalidad de la causa de lo producido. En cambio, el acto creativo de Dios es enteramente la causa de lo producido. Y este sentido de ser la totalidad de la causa se capta entonces en la expresión a partir de la nada. Muchos se preguntan también, ¿y dónde estaba Dios? ¿Y qué hacía Dios antes de decidir crear el universo? Una pregunta verdaderamente controversial, pero a usted y a mí nos debe interesar y debemos razonar en ese plan de amor perfecto, en ese querer compartir precisamente de Dios todo lo que Él es con el ser humano, que a fin de cuentas es la finalidad de la creación. Compatibles, ciencia y fe, Génesis, relato de la creación como se presenta en el libro sagrado, y toda la evidencia científica acerca de cómo surge el universo según las leyes, ¿verdad?, de la física, son compatibles. Vuelvo y repito, ambas son verdades, pero cada una dentro de su área y dentro de su limitación. Limitación de la ciencia, porque no todo se puede ni se ha podido explicar. Y en términos del Génesis, limitación de nuestra razón, porque aunque por gracia nosotros la hemos recibido del Señor y nos puede iluminar para poder entender, ese entendimiento y ese razonamiento también tiene un límite. Ciencia y fe, evidencia científica, Génesis. ¿Puede un católico cristiano creer y sostener la creación del mundo y el desarrollo de las galaxias, de las estrellas, de la materia, de la Tierra, con esa evidencia científica? La respuesta es sí, siempre y cuando no se niegue que el origen de todo y que esa creación de la nada fue a partir del hágase de Dios. Amados y amadas, en el próximo programa de Mente y Corazón vamos a continuar este tema, ahora hablando más específicamente acerca de la creación del hombre y la teoría de la evolución, así que no te lo puedes perder. Recuerda que puedes contactarnos a través de beatrizvozdeangel.com o el correo electrónico 3concristo@gmail.com. Se dirige a ustedes la doctora Beatriz Martínez, Voz de Ángel, y este fue tu programa Mente y Corazón. Queda en la paz de Jesús y en los brazos de María Santísima. Hasta la próxima.